En el último fin de semana ocurrieron varias cosas. Los cristianos, tanto católicos como ortodoxos, celebraron la Pascua. A propósito, católicos ortodoxos normalmente celebran Pascua en días diferentes, cada año en otra fecha. Pero en este año, católicos y ortodoxos tenían la Pascua en el mismo día. También murió Papa Francisco. Y también ocurrió una cosa más que muchos ni siquiera notaron. Había una tregua entre Ucrania y Rusia por un día. Y vamos a hablar exactamente sobre esto. Soy Volodya Krivenko. En este video hablamos por qué Putin decidió tener una tregua, cómo reaccionó Zelensky y cuáles son las consecuencias de todo esto. Bueno, primero, ¿qué ocurrió? En la tarde de 19 de abril, el sábado, Vladimir Putin propuso la tregua de Pascua. Desde 6 de la tarde del mismo día de 19 de abril hasta la medianoche entre domingo y lunes, los ejércitos de Rusia y Ucrania deberían dar alta del fuego. Solo por estas horas, por 36 horas. ¿Por qué hizo esto? ¿Y cuál era el resultado que él esperaba? Yo creo que hizo esto solo por una persona, por Donald Trump, porque Donald Trump varias veces decía que en la Pascua, el 20 de abril, que también es cumpleaños de, bueno, quizás esto no es tan importante para Donald Trump, aunque quién sabe. Entonces, el 20 de abril, por la opinión de Donald Trump, la guerra entre Rusia y Ucrania debería estar terminada, o por lo menos debería haber la alta del fuego. Pero por supuesto que no pudieron alcanzar a esto. Les recuerdo que Ucrania ya estaba dispuesta a dar la alta del fuego sin las condiciones previas y después empezar negociaciones, pero Rusia dijo que no, que esto no va a ocurrir. Pero como Donald Trump últimamente empezó a decir que quizás Estados Unidos ya van a dejar de participar en negociaciones o quizás incluso habían varias cosas donde podíamos ver que el gobierno estadounidense podría ponerse mucho más al lado de Ucrania. Vladimir Putin decidió dar aquí como un pequeño regalo a Donald Trump, por lo menos una tregua. Por supuesto que Vladimir Putin perfectamente sabe que la tregua también necesita preparaciones. Es imposible, es prácticamente imposible llevar la información a todo el ejército que tienen que dejar de disparar en, perdón, una hora y media, porque esto es lo que pasó, que Vladimir Putin en la tarde, como una hora y media de la propuesta tregua, dijo que iba a ocurrir. Obviamente que él esperaba que los ucranianos no iban a parar el fuego. Así que podría mostrar a Donald Trump su posición. Mira, yo propuse la tregua, pero los ucranianos no lo aceptaron. Esto era la idea de Vladimir Putin. Por supuesto que él, o sea, como ya lo propusieron parar la guerra, parar el fuego, y dijo que no. Y ahora esta tregua solo para mostrar que los ucranianos no quieren, o sea, quieren seguir disparando. Pero después pasó otra cosa. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, respondió a Vladimir Putin en menos que una hora, diciendo que sí, está bien, vamos a parar el fuego. Y agregó además a esto que quizás podríamos decidir que la tregua no debería ser por un día, sino por 30 días. Así que Vladimir Zelensky y el gobierno de Ucrania simplemente cambiaron toda la cosa. Mientras Vladimir Putin quiso decir que, miran,
nosotros queremos la paz, pero el gobierno de Ucrania no lo quiere. Nosotros queremos dejar de matar ucranianos y morir, y ellos no lo quieren. Y Vladimir Zelensky dijo que sí. De verdad es muy difícil incluso imaginarse cómo era posible llevar esta información a todo el ejército ucraniano, pero los ucranianos lo lograron. Y el 20 de abril era un día relativamente pacífico, digamos. No podemos decir que no había disparo, por supuesto que sí había, porque es imposible parar la guerra en un día y además por un día. Pero la verdad era que habían mucho menos muertos de ambos lados en este día. Incluso habían algunos vídeos de los soldados rusos que decían, mira, por ejemplo, estoy en una ciudad de Ucrania donde ahora están las batallas y ahora todo está tranquilo, no pasa nada. También los comandantes de algunos grupos de guerreros rusos y ucranianos empezaron a ponerse en contacto para sacar a los heridos o también los muertos de la línea de la batalla. Y entonces todo empezó a, digamos, llegar al paz. En el día siguiente, o sea, en el día siguiente de la declaración, mientras había este día más o menos pacífico, preguntaron al vocero de Vladimir Putin, preguntaron cuál es la reacción de Putin sobre la propuesta de Zelensky de tener la tregua por un mes. El vocero de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo que Putin no lo estaba considerando. Así que desafortunadamente, el 21 de abril, todo volvió como era antes. La guerra empezó de nuevo. O sea, de verdad nunca paraba completamente, pero por lo menos era mucho menos que en otros días, el 20 de abril. ¿Qué podemos decir? Yo creo que lo que hizo Zelensky era muy importante porque él mostró que la decisión sobre la paz depende de una persona. Si Vladimir Putin mañana decide completamente parar el fuego por 30 días, por 90 días, por años, por décadas, esto probablemente va a pasar, esto probablemente va a ser la realidad. Y ahora podemos ver fácilmente quién quiere seguir con la guerra. Creo que eso es bastante importante también porque si ustedes siguen este tema, si ustedes están interesados en el conflicto entre Rusia y Ucrania, deberían recordarse perfectamente qué pasó el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia atacó a Ucrania. Rusia empezó la guerra. Pero para la mayoría de personas, esto ya es algo como no tan obvio, no tan comprensible. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hablar sobre el conflicto de Medio Oriente, es tan difícil entender quién está luchando contra quién y por cuál razón, que normalmente tú empiezas a leer sobre esto, empiezas a informarte y después de media hora entiendes que necesitas invertir demasiado tiempo para entender esto y al fin ya no te interesa. Con muchas personas pasa lo mismo, que ahora cuando ellos escuchan sobre el conflicto en Ucrania, ya no se acuerdan quién atacó a quién. Rusia, Ucrania, Ucrania, Rusia, quién quiere seguir con la guerra, etcétera. Pero Zelensky pudo dar una señal muy fuerte. Miran, nosotros estamos dispuestos a parar, a dar la alta del fuego. Y no solo por 24 horas, perdón, 36 horas, sino por mucho más tiempo y quizás por siempre. Y así debería ser, así debería ser. Primero hay que parar el fuego y después empezar negociaciones. Yo creo que esto es incluso un poco inmoral
negociar sobre algunos, no sé, algunas condiciones, territorios, la plata también, que es importante, el reconocimiento diplomático de algunas partes de Ucrania que Rusia ocupó, mientras la gente está muriendo ahora mismo en las batallas en Ucrania, en la guerra. Cada día mueren cientos de personas, a veces miles de personas, de verdad. Miran, hay muchas fuentes y de verdad esto es el asunto suyo a cuál creer, a cuál no, porque dicen la información muy contradictoria y yo creo que vamos a saber la verdad solo cuando la guerra se termine, pero la mayoría de las fuentes muestran que Rusia pierde por lo menos 1.000 de sus soldados cada día. Para mí esto es inmoral hablar sobre paz, hablar sobre algunas condiciones cuando la gente está muriendo. Entonces, primero, parar el fuego, dejar de disparar unos a otros y después negociar. Negociar tanto tiempo cuanto se necesita. Si necesitan años, entonces negociar por años. Pero por lo menos la gente no va a estar muriendo. Entonces, así es la cosa, así era la cosa, así era esta pequeña tregua y ojalá que se va a repetir y que se va a repetir no por 36 horas, sino por muchos, muchos días. De verdad, tengo el único deseo sobre esta guerra, o sea, quizás tengo muchos deseos posibles, pero lo primero, yo quiero que la gente deje de morir. Creo que esto es lo primero que necesitamos. Y Zelensky mostró que está dispuesto a esto. Muchas gracias por verme. No olviden, si les gustó este video, dar un like, suscribirse al canal si todavía no están suscritos y compartirlo en sus redes sociales. También no olviden que yo tengo mi canal en Telegram, un canal en TikTok donde hay muy pocos videos todavía, pero vamos a avanzar poco a poco. Y muy pronto también van a aparecer nuevas redes sociales. Gracias por verme. Chao.